Bien, Dios les bendiga a todos, hermanos. Ya estaba afligido, dice Carlos Giovanni, porque lo iban a dejar a él. No hay problema. Bien, abrimos nuestras Biblias, hermanos, el día de hoy, en el libro de Efesios, en su capítulo número 6. Efesios capítulo 6 es un pasaje muy conocido. De hecho, últimamente se ha estado hablando bastante de este pasaje, pero vamos a tener la lectura en el versículo número 12. Efesios 6, 12. Y dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos todos? Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cerramos nuestros ojos. Padre, en esta noche agradecidos estamos contigo por la oportunidad que nos has dado, y tu misericordia, oh Dios, se ha renovado el día de hoy en beneficio nuestro, y nos permites el que nos podamos reunir en este lugar con el propósito de poder aprender de ti. Habla nuestras vidas como lo haces siempre a través de tu palabra, como nos hablas siempre a través de cada una de las cosas que tú permites que en nuestra vida suceda, unas para bien y otras para mejorar aún lo malo o incorrecto que en algunos momentos podamos estar atravesando. Ayúdanos a entender y a comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Ayúdanos porque necesitamos de esa ayuda. Y es por eso que hoy estamos en este lugar. En tu nombre, oh Dios, te damos las gracias en esta noche. Amén. Hermanos, el tema que hemos de titular esta noche es conocer contra quién es nuestra lucha. Cuando nosotros hablamos de luchar, hay algunas luchas que son, por decirlo así, deportivas. Hay algunos deportes que se dedican a competir a través de las luchas. La lucha libre, el boxeo, el karate, y hay una diversidad de deportes en los cuales se entra a un nivel de competencia y es a través de la lucha. Sin embargo, el pasaje que hoy hemos leído no simplemente se refiere a una lucha física, a una lucha donde usted ha de tener, para poder vencer, mayor fuerza que su oponente. Esta noche quisiéramos que pudiésemos nosotros identificar y entender contra quién luchamos y en qué escenario estamos luchando.
Cuando de repente podemos ver a alguien que practica un deporte de lucha, si ustedes han notado o nos hemos detenido un poco, en el caso, por ejemplo, del boxeo, como dije hace un momento, hay como niveles, hay como categorías. ¿Y qué determina esa categoría en el cual un deportista puede competir? ¿Alguien sabe qué determina esa categoría? En el boxeo, un ejemplo, el peso. El peso. Pero ¿por qué no nos ponen a estos deportistas, a alguien que es peso pesado, a competir con alguien que es peso pluma? Está identificado con el artista. ¿Por qué? Porque estaría en una desventaja. ¿Cuántas veces a nosotros nos tocó o nos vimos involucrados en una lucha o en un pleito escolar? Cuando a veces el más grande, a mí siempre me pasaba, ¿verdad? Porque yo siempre era el pequeño. Entonces el más grande quería. Y teníamos que hacer uso de algo que nos permitiera poder defendernos. Y para eso habían piedras, habían hondillas, habían palos. Y si no, pues le voy a decir a mi hermano, porque mi hermano era más grande. Sin embargo, esa diferencia en la cual nosotros nos vimos involucrados por nuestras debilidades, nos llevó a veces a no ganar esa pelea, a no ganar esa lucha. Pero en algunos momentos nos enfrentamos a alguien que era más débil que nosotros y ahí sí pudimos ganar esa batalla. Sin embargo, el escenario en el cual nosotros estamos el día de hoy es el mundo. Y el mundo es muy amplio, es muy diverso. Pero en el mundo en el cual nosotros vivimos, en el cual vive usted, en el cual vivo yo, existen dos aspectos, y de hecho hay una ciencia que se dedica al estudio de los seres humanos. Y ese es a veces nos ponemos un poco nerviosos cuando nos dicen que nos mandan al psicólogo, ¿verdad? Y la psicología trata los comportamientos de los seres humanos. Y es una ciencia que se dedica a eso, a estudiar el comportamiento, el carácter de una persona. ¿Quién de nosotros ha ido a un psicólogo? ¿Sí? A veces lo asocian cuando a uno le dicen, mira, te voy a mandar al psicólogo, es como que ya está en un grado de locura, con el loco. Pero no es cierto. Generalmente el psicólogo lo único que a veces trata de hacer es escucharlo. Y al final usted mismo se da la respuesta. Yo a veces he tenido esas conversaciones con mi esposa. Ella se da la respuesta antes que uno se la dé. Ella se la pregunta y se la responde. Es más fácil, ¿verdad? No necesita mucho de la psicología. Pero viendo el punto de lo que trata el comportamiento del ser humano, nosotros estamos ante dos posibles escenarios.
Uno es el escenario de lo natural y otro es el escenario de lo espiritual, lo sobrenatural. Uno es lo natural y lo otro es lo sobrenatural. Al hablar de lo natural, bueno, va a tratar el comportamiento de los hombres de manera natural. Pero cuando hablamos de lo sobrenatural, estamos llegando a un acontecimiento y a un nivel espiritual. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería mostrarnos a través de este pasaje. De que cada uno de nosotros tenemos luchas y tenemos dificultades a diario. A diario. Y es por eso que es tan necesario que nosotros podamos entender cuál es el propósito de cada una de esas luchas que usted y yo nos enfrentamos cada día. La vez anterior que estuve en este púlpito hablábamos acerca de la esperanza y que esa esperanza nos llevaba a poder ejercitar nuestra paciencia y que esa paciencia nos mejoraba en nuestro nivel de fe. Sin embargo, eso a veces es bien difícil porque en algunos momentos nosotros avanzamos y vamos y muy fuertemente damos 2 o 3 pasos hacia adelante y de repente el día siguiente venimos y caminamos hacia atrás. Como un molusco, ¿verdad? Que son buenos los rellenos y en aiguaste también, ¿verdad? Como los punches. Vamos y hacemos actitudes como esas. Pero, ¿cuál es el carácter de nuestra lucha? ¿En qué escenario nosotros nos vemos? Que cada uno de nosotros tiene un escenario diferente, porque mis necesidades a lo mejor no sean las suyas, porque mis problemas no tienen que ser también los suyos, pero es allí donde cada día debemos de enfrentarnos a una realidad diversa, a una realidad compleja cada día. Y es ahí donde nosotros mentalmente debemos de prepararnos cada día. Cada día. Ahora, ¿cuál es este carácter? A nosotros se nos habló y conocimos de un personaje que está acá en la Escritura, que es el encargado de gobernar todo aquello malo en este mundo. Y ese es Satanás. ¿Cómo conocimos nosotros de Satanás? ¿Cómo escuchamos hablar de él? Cuando éramos niños, ¿cómo nos hablaban de él? ¿Nos infundían temor? Cuando a veces cometíamos desobediencias, o cuando de repente en Semana Santa andábamos brincando y subiéndonos a las piedras y todo. O sea, nos hablaban de un Satanás de manera mitológica. A través de un mito, a través de una figura en la cual aparece de color rojo, con una cola y un trinche y con cachos.
Y ese es el personaje que nosotros escuchamos de niños. Y ese es el personaje que nosotros aprendimos. Pero ahora que nosotros hemos venido creciendo, ahora que ya somos adultos, algunos ya en etapa mayor, ¿cuál es ese conocimiento el cual nosotros tenemos de este personaje? Algunas personas piensan que el diablo o Satanás es una simple idea de las religiones en el mundo, y que es un personaje que se creó para que éste venga y pelee en contra del bien, que tan difícil es hacer para nosotros como seres humanos. ¿Cuánto nos cuesta? Mucho. ¿Cuán fácil es hacer lo malo? No cuesta nada. Nada. Al contrario, hay facilidades para nosotros ir y hacer lo malo, para ir y cometer los pecados de los cuales en algunos momentos nos terminamos avergonzando. Pero ¿cómo lo presenta la Biblia a este personaje? ¿Cómo lo conocemos nosotros hoy si leemos la Escritura? Ya la Biblia lo presenta como alguien no mitológico, no como alguien de una historia, sino como alguien real, con el cual tenemos una lucha a diario, en la cual Satanás no le vemos cara a cara. Aunque en algunos momentos hemos pensado que nos hemos encontrado con el mismo Satanás, ¿verdad? En un pleito acalorado, en nuestra familia, o a veces con otras personas, y decimos, no, es que yo vi que ese hombre o esa mujer era el mismo diablo. Pero ¿será que era en realidad el diablo? ¿Será que en realidad esa persona con la cual usted se discutió en la calle, con la cual usted tuvo un encuentro no tan agradable? O cuando de repente en nuestras casas, con personajes que a veces no nos llevamos tan bien, ¿será que es Satanás? No lo es. No lo es. Simplemente es una forma de cómo Satanás gobierna la mente, los pensamientos y las intenciones de los corazones de los seres humanos. Y es allí donde nuestra lucha tiene que ser constante. Constante. Dice vamos a leer en Mateo, en su capítulo 16, Evangelio según San Mateo. Vamos a leer un versículo bastante conocido, 16 y el versículo 23. ¿Lo tenemos? Amén. Estas son palabras de Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estas palabras fueron en contra del apóstol, dice Pedro.
Y el mismo Jesús le dijo: Satanás, no vayamos a agarrar por costumbre decirle a otras personas ahí, ¿verdad? Cuando nos incomodemos, mirá, apartate, Satanás. Si le dijeron así al apóstol Pedro, ¿por qué no te voy a decir a vos, verdad? No se trata de eso. Se trata que nos controlemos nosotros, de cómo debemos nosotros enfrentar y entender de que es ahí donde podemos generar un equilibrio, un punto de quiebre, y no seguir avanzando en nuestro deteriorado estado espiritual. Entonces, Jesús dijo eso al apóstol Pedro, y eso pudo haber creado una reacción en él, porque le estaba comparando a alguien que le estaba haciendo tropezar. Y eso es lo que a veces nos sucede a nosotros, cuando no somos parte de el avance de algo, sino que somos parte del detener el avance o el proceso, a veces de una persona, en momentos de una iglesia, en momentos de una comunidad, y somos parte del detener. Sin embargo, el enemigo, como Jesús lo llamó en ese momento, es con quien nosotros, en contra de quien nosotros luchamos, es Satanás. Sin embargo, en Primera de Pedro, y vamos a leer este pasaje así. Primera de Pedro, en su capítulo número 5, y su versículo número 8. Y lo tengo en una versión de traducción actual, y lo voy a leer en esa versión. Y dice el versículo 8: estén siempre atentos y listos para lo que venga, porque su enemigo, el diablo, anda buscando a quienes destruir, hasta parece un león hambriento. Y dice el 9: resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo. ¿Como quién? Como ustedes. Esa es la forma de cómo está esta traducción. Eso quiere decir de que las cosas que nosotros estamos padeciendo, que las cosas que nosotros estamos sufriendo de manera espiritual, no es algo que solo le sucede a usted. No solo es algo que me está sucediendo a mí, nos sucede a todos. Y estamos enfrentados continuamente, diariamente. Y la Escritura hace una comparativa en que él anda como un león, dice. Y los leones van en caza de animales más fuertes que ellos. No. Ellos atacan animales más débiles, animales que se dispersan del grupo, y son presas más fáciles. Eso nos sucede a nosotros. Cuando nosotros nos debilitamos espiritualmente,
cuando nosotros nos apartamos de la comunión, primeramente con Dios, con el Espíritu, primeramente con el Padre, y después de nuestra comunión con los hermanos, somos prácticamente vulnerables. Somos presa fácil de los objetivos que Satanás tiene en contra de nosotros. Pero, ¿cómo lo da a conocer la Escritura? ¿Y qué nombres utiliza la Biblia para darnos a conocer a Satanás y de la forma de cómo él se ha manifestado a lo largo del tiempo? Uno de ellos es como serpiente antigua, como el Dios de este siglo, como padre de toda mentira, y así muchos nombres dentro de los cuales nosotros ya hemos escuchado y en algunos momentos lo hemos leído. ¿Vea? Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando nosotros decidimos confiar en Jesucristo, nos convertimos en su enemigo. Sencillamente pasamos a convertirnos en enemigos de Satanás. Y esto no es porque nosotros decidamos, es porque ya Él ha declarado una guerra en contra de todo aquello que pueda ser el avance del Evangelio y el propósito más grande de que las personas puedan alcanzar el beneficio de la salvación. ¿Por qué razón? Porque Satanás no quiere vivir solo en el infierno. Él quiere compañía. Y él está interesado en que personas y que seres humanos que no supieron y no creyeron en el Evangelio vayan y le acompañen por los siglos de los siglos. Hay personas que se involucran en situaciones complejas y difíciles, pero no es tan fácil resolver aquellos problemas que mentalmente no encontramos una salida. ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Cuál es el propósito desde el principio? Él quiso ser igual a Dios y se rebeló en contra del orden establecido por Dios. ¿Cuántas veces nosotros como hijos nos quisimos rebelar en contra de nuestros padres, ¿verdad? ¿Y qué nos pasó? ¿No fue bien? No. No fue mal. No fue mal. Y algo que a veces nosotros andamos ahí alrededor de la cintura es utilizado, ¿verdad? Como psicólogo, como corrección, como lo que fuera. Y ahí rapidito empezábamos a hacer lo que no queríamos hacer. Ahí rapidito encontrábamos el camino para la casa de nuevo. Sin embargo, a Satanás tampoco le fue bien.
por haberse rebelado en contra de Dios. Sin embargo, ¿cuál es su propósito? Y dice el Evangelio de San Juan, vamos a leer el capítulo número 10. San Juan, capítulo 10, y el versículo número 10. Y lo leeré en la versión del lenguaje actual. San Juan 10, 10. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Ese es el propósito del Evangelio. Ese fue el objetivo por el cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Para darnos vida. Para, por medio de su sacrificio, darnos el perdón de nuestros pecados. Librarnos de la condenación eterna. Y ese es el propósito. Sin embargo, Satanás también tiene propósitos. Y él quiere que el ser humano sea destruido. ¿Cuántas personas se destruyen a sí mismos físicamente? Cuando nosotros, sabiendo que aquello nos va a causar un daño a nuestra salud, vamos y lo hacemos. Cuando sabemos, y esto a veces puede ser una comida, pero a veces no solamente es comida, a veces son acciones que nosotros sabemos que al cometerlas nos pasarán factura posteriormente. Satanás quiere destruir al ser humano físicamente. También lo destruye de manera moral, cuando lo seduce, cuando nos vemos nosotros seducidos y engañados. Y después de haber sido seducidos, haber caído en su engaño, después, ¿qué hace él con nosotros? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha pasado por eso? Nos acusa. Nos acusa. Y dice, y ese es. Y no es alguien que tiene tantos años diciendo que es creyente. Y no es ese aquel que dice que tiene tanto tiempo siendo cristiano. Y es allí donde Satanás destruye al ser humano. Y es allí donde nosotros debemos de tener ese cuidado y poder saber que Satanás es capaz de destruir todo. ¿Usted ha visto algún matrimonio destruido? Sí, se expande cada día. Eso es algo que sucede a diario. Si ahora es bien común que en el documento único de identidad, bueno, que ahora creo que ya lo eliminaron, ¿verdad? Antes decía divorciado. Ahora en día es tan común que las personas mejor se junten y dicen, intentémoslo. Si podemos, seguimos, y si no, cada quien por su camino. ¿Será eso lo que Dios quiere de nosotros? No. No. Pero Él está destruyendo familias. Está también destruyendo
matrimonios, y destruyendo los matrimonios se acaba la familia, también ha destruido muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque algunos amaron más unas cosas que otras. Porque a veces quisieron apropiarse o quedarse con algo, y eso terminó en un pleito que al final muchas personas hemos escuchado nosotros, dentro de los cuales a veces dicen: no, es que para ser como los hermanos de tal parte, mejor no soy nada. ¿Y qué causamos con eso? Un vituperio del evangelio. Y destruyendo iglesias, también destruye ministerios. También se termina destruyendo ministros que un día Dios les utilizó para poder llevar el evangelio de Jesucristo a otras personas, pero ahora, por su decisión, por no saber cómo enfrentar estas dificultades del diario vivir, se ven o nos hemos visto involucrados en situaciones de las cuales, yo siempre lo he dicho, hay cosas de las cuales yo, o en algunos momentos ustedes de igual forma, nos avergonzamos de pecados que hemos cometido. Sin embargo, Dios quiere que nosotros sigamos adelante, porque Él también nos roba. ¿Y qué nos roba al interior de nuestras casas? Nos roba la paz. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que dice: yo estaba bien tranquilo, pero ahorita ya perdí los estribos y ya me robaron la paz? Y la paz en nosotros depende de lo externo o de nosotros, de lo interno. ¿Cuán difícil es podernos controlar a veces? También nos roba la armonía. De repente estamos en un lugar, en una reunión, o vamos en un viaje, y alguien dijo algo y ya se complicó la cosa. No, mejor regresémonos, ya no vayamos, que esto y lo otro, y empieza el pleito. Si a alguien le ha pasado algo parecido, pues es simple coincidencia. Pero eso nos pasa. Ahora, nos roba la unidad y termina robándonos el gozo. Esa alegría que nos da el evangelio se termina perdiendo. Ahora, Satanás siempre entrará en la forma en que nosotros le permitamos entrar, de manera sutil, como ángel de luz, como algo que parece que lo que estamos haciendo es bueno, pero al final no lo será. ¿Cuántas veces nosotros hemos iniciado algo que creemos que es lo correcto, que creemos que estamos haciendo un bien, pero al final no lo fue? Y él se introduce sutilmente, como dije hace un momento, nos engaña, nos confunde. Y confundidos, no sabemos para dónde agarrar y terminamos siendo presa fácil de Satanás mientras él logra
obtener sus objetivos. Nuestra lucha, como dije en un inicio, no es simplemente una lucha física, sino es una lucha que nosotros debemos tener en nuestra mente. Y Dios nos ha dado algunas herramientas. Dios nos ha dado algunos beneficios. Pero ¿qué hacemos con esas herramientas? ¿Qué hacemos con esos beneficios que Dios nos ha dado? La vez anterior, últimamente se predicó en 2 ocasiones acerca de los beneficios que en este mismo pasaje, si lo leyésemos todo, habla de los beneficios de la armadura. Sin embargo, no vamos a hablar de ellos el día de hoy. Sin embargo, Dios nos ha dejado la oración, que cuánta falta nos hace, pero que muy poco hacemos. La lectura, que muy poco tiempo le dedicamos. Y a veces, para mañana. Voy a ver la serie porque la serie solo a esta hora sale. Y nos entretenemos. Sutilmente nos adormece y nos tiene, como dicen los jóvenes a veces, bajo control. Y es difícil para nosotros salir de ese confort en el cual a veces somos sometidos. Como dije hace un momento, cuando el ladrón llega, dice, no solo escúchenlo, el capítulo 10, versículo 10 de San Juan, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, mientras nosotros se nos están perdiendo las cosas, mientras nosotros estamos siendo robados, estamos tranquilos, no nos damos cuenta. Pero Él viene y mata y destruye. Pero esto es lo más importante y por lo cual nosotros estamos el día de hoy acá, que es la segunda parte, por decirlo así, de este versículo. Y dice el Señor Jesús, yo he venido, dice, para que todos ustedes tengan, dice, vida, y para que la vivan plenamente. ¿Será fácil? Lo mejor no. Pero Jesucristo dijo, bueno, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Dejaré con ustedes un consolador. Y ese es el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, el cual vive en nosotros y el cual hemos olvidado que está en nosotros. ¿Es difícil? Es difícil el que nosotros avancemos en nuestra vida cristiana cuando pensamos que nuestras luchas simplemente son en lo que vemos y no en lo que no vemos. Cristo murió y resucitó al tercer día para darnos libertad del pecado y vida eterna. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 4, Evangelio según San Lucas, en su capítulo 4.
en su versículo 18 y 19. Y con esto aterrizamos. 4, 18 y 19. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas son palabras de Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados, dice, de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Con esta buena noticia terminamos y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Eterno Señor, agradecidos estamos contigo por cada una de las